El presente trabajo corresponde al área de psicolingüística, el foro de contenidos del módulo número 2, y vamos a tratar sobre las teorías psicolingüísticas de la adquisición del lenguaje. El caso que elegí para analizar es el caso número 2, un milagro para Helen Keller. En esta diapositiva presento un breve resumen de lo que se trata la película, Un milagro para Helen Keller. Es una película que cuenta una historia real de una niña que quedó ciega y sorda a los 19 meses. La niña no se podía comunicar y tenía algunos comportamientos que eran bastante agresivos. En un momento llega una institutriz, Annie Sullivan, que con paciencia y con firmeza puede enseñarle a la niña a desarrollar su lenguaje y a empezar a comunicarse. El momento clave de esta película se puede decir que es cuando Helen comienza a comprender los signos que representaba en su mano y los podía asociar a las palabras. Esto le abrió a ella su camino hacia el lenguaje, a comprender el mundo y a lograr su independencia. Es una historia que denota superación, educación transformadora y el poder que tiene el lenguaje. Una de las corrientes que nos trata de explicar sobre la adquisición del lenguaje es el innatismo. Su principal representante fue Noam Chomsky y desde esta perspectiva, para este autor, en la mente y cerebro del hablante de cualquier idioma existe una estructura mental que es innata, que permite la adquisición del lenguaje. Esta estructura es a la que él denomina el dispositivo de adquisición del lenguaje, que es un mecanismo mental que permite a los niños captar las reglas gramaticales de cualquier idioma al que estén expuestos. No requieren ni instrucción explícita ni una corrección constante. Esta estructura de la que el autor nos habla no contiene palabras ni reglas específicas de una lengua en particular, sino que es una gramática universal, es decir, un conjunto de principios comunes a todas las lenguas humanas. En relación a la película de la que estábamos hablando recién, aunque Helen no tenía acceso al lenguaje oral ni visual, su mente conservaba intacta esa estructura innata de la que Chomsky nos habla. Por ejemplo, el momento en el que asocia el signo de agua con el líquido que está tocando es una manifestación clara de que su capacidad simbólica y gramatical está latente, esperando el input adecuado para activarse. Chomsky sostiene que el lenguaje no crea el pensamiento, sino que lo expresa. De esta manera, el pensamiento puede existir de forma independiente del lenguaje articulado. Es decir, podemos pensar sin hablar, pero el lenguaje nos permite estructurar, comunicar y afinar esos pensamientos. En la película también se observa claramente que antes de adquirir signos lingüísticos, Helen ya tenía formas de pensamiento, emociones, deseos, frustraciones, pero no podía estructurarlos ni comunicarlos. Cuando ella accede al lenguaje, por ejemplo el signo del agua, su pensamiento se expande y se organiza. Esto ilustra cómo, según el innatismo, el lenguaje no origina el pensamiento, pero lo libera y lo canaliza. Otra corriente que también nos dio su aporte con respecto a la adquisición del lenguaje es el conductismo. El principal representante de esta corriente es Skinner. Desde la perspectiva conductista de este teórico, nos dice que la mente-cerebro del hablante no contiene estructuras innatas ni representaciones simbólicas previas. En lugar de eso, el lenguaje se concibe como una conducta verbal aprendida a través de la interacción con el entorno. Es decir, lo que hay en la mente del hablante es el resultado de asociaciones que él hace entre estímulos y respuestas reforzadas. Es por eso que él sostiene que el lenguaje se aprende como cualquier otra conducta, a través de estímulos, respuestas y refuerzos. Para explicarlo mejor, nos explica que el niño escucha palabras, ese sería el estímulo. Luego le intenta repetirlas, esa sería su respuesta. Y ante esa respuesta, él recibe un refuerzo que puede ser negativo o positivo, un elogio, una atención, una corrección, etc. Este proceso de imitación, repetición y refuerzo es lo que va moldeando el comportamiento verbal de las personas.
De acuerdo a esta teoría, no se considera que el lenguaje exprese pensamientos internos, sino que es una conducta que se aprende por la interacción con el entorno, como dijimos anteriormente. El pensamiento, por lo tanto, para el conductismo radical es simplemente lenguaje encubierto. Es decir, cuando pensamos, estamos realizando una forma de conducta verbal que no se manifiesta externamente, algo así como hablar en voz baja o internamente. En la película se pueden observar algunas escenas que pueden analizarse bajo la perspectiva del conductismo. Por ejemplo, el uso del castigo y el tiempo fuera. En este caso, Annie utiliza algunas técnicas con la niña, como por ejemplo un refuerzo positivo, o castigo positivo le podemos decir, cuando responde ella físicamente a una agresión de Helen para marcar límites. Después también se observan refuerzos negativos, como por ejemplo quitarle los objetos que le gustan, como cuando le quita la muñeca, para reducir sus conductas inadecuadas. Y además también se observó un tiempo fuera que ella le otorga a la niña, de manera tal que la aísla brevemente para que reflexione sobre sus acciones. Otro teórico que surge también con su corriente y su perspectiva de la psicogénesis es Piaget. Piaget no separa mente y cerebro como entidades distintas. Para él, el desarrollo cognitivo es un proceso biológico y psicológico que ocurre en el sujeto a medida que se adapta al mundo. En el caso del lenguaje, esto implica que se creen esquemas mentales, es decir, estructuras que organizan la experiencia, y el hablante tiene esquemas lingüísticos que le permiten a su vez comprender y producir el lenguaje. También considera que se crean operaciones mentales, que son procesos lógicos que se desarrollan con la edad, como la clasificación, la seriación y la conservación, y estas operaciones le permiten usar el lenguaje de forma más abstracta y lógica. Y también establece que se producen representaciones simbólicas, es decir, el lenguaje es como una forma de representar la realidad. Entonces el hablante usa signos lingüísticos para simbolizar objetos, acciones, ideas, etc. El lenguaje, según la psicogénesis de Piaget, se adquiere como resultado de la maduración biológica y la interacción activa con el entorno. No se aprende por imitación ni por instrucción directa, sino por asimilación y acomodación dentro de esquemas mentales que evolucionan con el tiempo. De esta manera se desarrolla en etapas que están ligadas al crecimiento del niño. La etapa, por ejemplo, la primera etapa es la sensorimotriz, de los 0 a los 2 años, en donde el niño no tiene el lenguaje simbólico aún, sino que se comunica mediante acciones, gestos y sonidos. El lenguaje empieza a surgir recién cuando el niño desarrolla la función simbólica, es decir, la capacidad de representar objetos mentalmente. En la etapa 2 sería la preoperacional, de 2 a los 7 años, en donde aparece el lenguaje verbal como herramienta para representar el mundo. Es decir, el niño usa el lenguaje de forma egocéntrica, sin considerar el punto de vista del otro. En esta etapa, el lenguaje acompaña el pensamiento, pero aún no lo organiza lógicamente. En la tercera etapa, de operaciones concretas de los 7 a los 11 años, el lenguaje se vuelve más lógico y estructurado. El niño puede usar el lenguaje para expresar relaciones, clasificar, ordenar y razonar sobre objetos concretos. Y la cuarta etapa, ya de operaciones formales de los 11 años en adelante, en el niño el lenguaje le permite expresar ideas abstractas, hipótesis y razonamientos más complejos. Se integra completamente con el pensamiento lógico formal. En la película se pueden observar algunos de estos aspectos, como por ejemplo la construcción activa del conocimiento, ya que Helen no recibe el lenguaje como una copia del entorno, sino que lo construye al vincular las experiencias sensoriales que le da el tacto del agua con signos, que es lo que se deletrea en la mano. Cuando Annie se lleva a Helen lejos de sus padres, también se reduce la sobreprotección y se promueve la autonomía cognitiva. Entonces Helen empieza a adaptarse activamente al entorno, lo que Piaget considera esencial para el desarrollo de estructuras mentales. Se observa así cómo el lenguaje emerge como resultado de la asimilación y acomodación de nuevas experiencias. De esta manera, desde la teoría psicogenética de Jean Piaget, la relación entre pensamiento y lenguaje se entiende como una evolución en la que el pensamiento precede y estructura el lenguaje. Es decir,
El lenguaje no es la causa del pensamiento, sino una manifestación de las capacidades cognitivas que el niño va construyendo activamente. Entonces el pensamiento surge antes que el lenguaje, porque el niño primero desarrolla esquemas mentales a través de la acción sobre el entorno, sensorial y motriz, y el lenguaje aparece cuando el niño ya tiene la capacidad de representar mentalmente objetos, acciones y relaciones. Por último, vamos a desarrollar lo que este autor, desde la corriente del interaccionismo social, nos explica. El representante de esta corriente es Lev Vygotsky. Desde esta teoría, que es una teoría sociocultural, lo que hay en la mente del cerebro, lo que hay en la mente cerebro del hablante de cualquier idioma, no es simplemente un repertorio de palabras, sino una estructura psicológica que está profundamente influida por la interacción social y cultural. El lenguaje para este autor no es solo un medio de comunicación, es el instrumento fundamental del pensamiento humano. Vygotsky creía que el lenguaje y el pensamiento estaban intrínsecamente ligados y que el lenguaje juega un papel crucial en el desarrollo cognitivo. Según él, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta fundamental para el pensamiento y la solución de problemas. De esta manera, él también sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, es decir, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de esta manera de ellas. Según este autor, el lenguaje se adquiere principalmente a través de la interacción social, donde el niño primero usa el lenguaje externamente para comunicarse y luego lo internaliza hasta que se convierte en pensamiento interior, que es una herramienta fundamental para su desarrollo cognitivo. Este proceso ocurre dentro de la zona de desarrollo próximo, que es un espacio donde el niño colabora con otros más capaces y aprende a regular su propio pensamiento y conducta. En la película también se pueden analizar algunos aspectos que sean representativos de esta teoría, como por ejemplo la interacción constante entre Annie y Helen, ya que Vygotsky sostiene que el aprendizaje ocurre primero en el plano interpsicológico, es decir, entre personas, y luego en el plano intrapsicológico, es decir, adentro del individuo. En la película, Annie actúa como un agente mediador, guiando a Helen en su desarrollo cognitivo. El lenguaje que Annie introduce no solo le sirve a la niña para comunicarse, sino también para estructurar el pensamiento. Además, la decisión de aislar a la niña en esa casa de campo le produce también un cambio de entorno que le permite crear de manera efectiva una zona de desarrollo próximo. Helen no puede aprender sola, pero con la guía de Annie logra superar sus límites actuales. Annie le ofrece el andamiaje, que consiste en un apoyo estructurado que se retira gradualmente a medida que Helen gana autonomía, y la zona de desarrollo próximo se manifiesta en cada nuevo signo que Helen aprende, cada conducta que logra controlar y cada concepto que ella empieza a manejar. Para ir cerrando esta exposición, vamos a destacar algunas cuestiones importantes a considerar. Por ejemplo, la protagonista del caso adquiere función simbólica del lenguaje. ¿Cómo se evidencia esto? La función simbólica implica que el individuo comprende que los signos, es decir, las palabras, gestos y los símbolos, representan objetos, acciones o ideas independientemente de su presencia física. Es decir, el lenguaje deja de ser solo una acción y se convierte en una herramienta para pensar, comunicar y representar la realidad. En la película podemos observar la escena del agua, que para mí es la más emblemática de todas, donde Annie Sullivan, que es la institutriz, lleva a Helen a la bomba de agua y le deja correr el líquido por las manos mientras le deletrea la palabra agua en su palma. Entonces, Helen asocia por primera vez el signo manual que le están marcando con el objeto real. Este momento marca el inicio de la función simbólica, ya que Helen comprende que los gestos tienen significado y pueden representar el mundo.
Desde Piaget, esto indica el paso del pensamiento sensorio-motor al pensamiento representacional. Desde Vygotsky es el inicio de la mediación simbólica, donde el lenguaje aparece como herramienta psicológica, y desde Chomsky se puede decir que esto representa el acceso a la verdadera competencia lingüística de la que él nos habla. Abordando todas las teorías que hemos visto hasta ahora, ¿cómo se caracteriza la relación entre ellas? Para mí, lejos de excluirse, estas perspectivas pueden integrarse para ofrecer una visión más completa, porque el lenguaje no se adquiere solo por genética, ni por imitación, ni solo por maduración intelectual. Se construye en la intersección entre el cuerpo, la mente, el entorno y la cultura también. Todas las perspectivas aportan un estudio válido sobre la adquisición del lenguaje. En primer lugar, el aporte biológico de Chomsky, que desde su enfoque explica cómo los niños pueden generar frases nuevas que nunca han escuchado, lo que sugiere una estructura mental preexistente. Este aporte es fundamental para entender el componente biológico y universal del lenguaje. El papel del entorno del que Skinner nos habla, desde el conductismo, destaca la importancia del refuerzo, la imitación y el condicionamiento. Aunque su enfoque fue criticado por simplificar el lenguaje como conducta observable, su teoría de todas maneras es útil para entender cómo el entorno moldea y afianza el uso del lenguaje, especialmente en las primeras etapas de aprendizaje y en contextos educativos. En tercer lugar, el desarrollo cognitivo de Piaget propone que el lenguaje surge como resultado del desarrollo intelectual. Es decir, el niño no repite solo palabras, sino que las integra en estructuras mentales que evolucionan con la edad. Su teoría permite comprender cómo el lenguaje se relaciona con el pensamiento lógico, la representación simbólica y la construcción activa del conocimiento. Y en cuarto lugar, la dimensión social y cultural de Vygotsky también nos aporta una visión profundamente interactiva, ya que nos dice que el lenguaje se adquiere en el diálogo con los otros y se convierte en una herramienta para organizar el pensamiento. Su concepto de zona de desarrollo próximo y lenguaje interno explica cómo el lenguaje transforma la mente del niño y lo conecta con su cultura. Bueno, hemos llegado al fin. Esta fue toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.